Bueno, ¿descansaron? Bueno, largamos con la segunda parte del sistema reproductor masculino. En esta oportunidad vamos a hablar de las glándulas sexuales anexas y del pene. Las glándulas sexuales anexas son tres, ¿sí? La vesícula seminal, que vuelca su contenido en el conducto deferente para formar el conducto eyaculador, la próstata, ¿sí? Que rodea a la uretra, y la glándula bulbo-uretral o de Cowper, que es esta que vemos acá. La vesícula seminal es una glándula tubular, alargada, muy tortuosa, tiene un conducto excretor corto que desemboca en la ampolla del conducto eferente, como dijimos recién, para seguir su recorrido en el conducto eyaculador. Si le hacemos un zoom a un preparado histológico, un zoom, si lo agrandamos, vemos que tiene un epitelio, ¿sí? Cilíndrico, que estas células cilíndricas exhiben la morfología de células secretoras de proteínas, con un RER bien desarrollado y vesículas de secreción grandes en el citoplasma apical. Estas células entonces secretan una sustancia viscosa que es alcalina, con alto contenido de fructosa, aminoácidos y semengolina, que es una proteína que va a permitir que se forme un coágulo. Y la secreción de esta glándula constituye el 70% del semen. Después tenemos la próstata, ¿sí? Que consiste en 30 a 50 glándulas túbulo-alveolares dispuestas en tres capas concéntricas, una mucosa interna, una submucosa y una capa periférica. Tienen otras regiones que tienen relevancia para la clínica, pero a los fines prácticos acá no las vamos a nombrar. Y secretan su contenido directamente hacia la uretra o lo hacen a través de unos conductos. En el corte histológico vemos que la luz está recubierta por un epitelio cilíndrico simple y que esta glándula produce un montón de cosas, ¿sí? Entre ellas el antígeno prostático específico, una fosfatasa ácida prostática, fibrinolicina, ácido cítrico, prostaglandinas, prostasomas. Y todo esto forma un líquido lechoso levemente alcalino que constituye el 30% del semen. También es característica de la glándula ver estas concreciones calcáreas o cuerpos amiláceos que son depósitos de la misma secreción de la glándula. Dijimos que era un epitelio cilíndrico simple, pero en algunas regiones se puede ver un epitelio pseudoestratificado, ¿sí? En este caso, por ejemplo, lo que se ve es un epitelio pseudoestratificado, están señaladas con la punta de flecha las células basales, ¿sí? Y se ve en la región apical estas secreciones que pueden ser los prostasomas junto con secreciones apócrinas. Bueno, a la izquierda de la pantalla vemos la glándula, ¿sí? Es una tinción especial que permite ver que en el estroma hay tejido conectivo con músculo liso. La próstata tiene relevancia clínica porque hay una alta incidencia de carcinoma prostático y también tiene alteraciones que no son más comunes y no son tan importantes, que es la hiperplasia prostática benigna. Esto hay, estudios que se hacen en los hombres mayores de 50 años que tienen antecedentes de cáncer prostático en la familia y se sigue por sangre el antígeno prostático específico que naturalmente y normalmente es secretado por la glándula, se lo mide en sangre. Si hay un aumento de este antígeno prostático en sangre, quiere decir que el médico tiene algún indicio como para seguir a ese paciente y ver en qué situación está. Bueno, y la tercera de las glándulas que vamos a ver es la glándula bulbouretral o glándula de Cowper. También son glándulas tubuloalveolares y estas están compuestas por células secretoras de moco. Trabajan junto con la estimulación sexual, ¿sí? Y lo que determina es que se libere la secreción de esta glándula, que lo que va a hacer es limpiar y lubricar la uretra para permitir
neutralizar restos de orina que pudieron haber quedado. En el corte histológico vemos que tiene un epitelio simple plano, ¿sí? Produce esta glándula un líquido alcalino que neutraliza el pH de la orina y protege a los espermatozoides. Y además también produce un moco que lubrica tanto la vagina como el extremo del pene. Si ustedes observan con detalle, esta glándula, o sea, las secreciones de esta glándula no tienen espermatozoides, ¿sí? Porque los espermatozoides están esperando acá, pero lo que a veces puede pasar es que en un intento de contener el orgasmo, el varón, o sea, los espermatozoides pueden quedar esperando acá en la uretra, ¿sí? Y cuando llega el líquido preseminal o presemen, que también se lo conoce de la glándula vulvouretral, arrastre consigo espermatozoides. Muy bien. El semen, entonces, ¿qué es lo que contiene el semen? Primero, entre 200 y 300 millones de espermatozoides, que acuérdense que estaban almacenados en el reservorio, en la cola del epidídimo, ¿sí? Después también tiene entre un 65 y 75% secreciones de la vesícula seminal. Tiene secreciones también de la próstata, entre un 25 y un 30%. Otros componentes adicionales que incluyen líquidos testiculares que no fueron reabsorbidos por los conductillos eferentes, secreciones de las glándulas vulvouretrales en menos del 1%, y lo importante acá es que luego de 5 minutos de eyaculado, por las proteínas de las vesículas seminales, por la semengolina, se coagula. Y 15 o 20 minutos después se vuelve líquido por la fibrinolicina. Esta formación del coágulo es importante para que estos espermatozoides permanezcan protegidos frente al ácido que encuentran en la cavidad vaginal. Bueno. El pene consiste en dos masas dorsales, ¿sí? De cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Este cuerpo esponjoso está en continuación con el glande y además encontramos raíces, la raíz del pene que lo fija a lo que es los huesos del esqueleto, ¿sí? Además, rodeando estos tres cuerpos hay una malla fibrolástica densa que se llama túnica albuginea. El glande está recubierto por un repliegue de piel que se llama prepucio, que permite que, o sea, lo protege cuando está en estado de tumescente y permite la exposición del glande cuando está el pene erecto. La función del prepucio entonces es garantizar la cobertura anatómica del glande del pene, dado que está lleno de terminales sensitivas. Y lamentablemente el prepucio está asociado a ciertas patologías, como ser la fimosis y la parafimosis. En las dos está comprometida la salida del glande del pene y que le genera al varón que sufre de estas patologías mucho dolor, por lo cual siempre es bueno hacer la consulta a tiempo. Si hacemos un corte transversal del pene, vemos que tiene los dos cuerpos cavernosos encerrando a la arteria profunda del pene. Y además tiene al cuerpo esponjoso que acompaña el trayecto de la uretra esponjosa. A su vez está recubierto por la capa de tejido conectivo fibroelástico, que es la túnica albuginea, y también hay vasos, hay arterias dorsales y nervios dorsales en esta región del órgano. A su vez, el cuerpo del pene tiene una piel que está poco adherida, ¿sí?, al tejido que está por debajo, con excepción de la región del glande. Entonces, bien, los dos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso están formados por lo que conocemos como tejido eréctil. El tejido eréctil es exactamente el mismo, tiene la misma composición histológica que el que vimos en cavidad nasal y el que vimos en clítoris.
¿sí? Y consiste en vasos, ¿sí? En vasos que entran al órgano, que entran a los cuerpos cavernosos y esponjosos, que están rodeados por un endotelio, un epitelio simple plano, y que a su vez tienen muy cerquita, tienen debajo de ese epitelio, debajo de ese endotelio, tienen capas delgadas de músculo liso. Este músculo liso, cuando el pene está detumescente, está contraído y en respuesta a diferentes estímulos se libera un gas, que ahora lo vamos a ver en un ratito, se libera una señal que hace que las células de músculo liso se relajen, y al relajarse, tanto las células de músculo liso que están en este tejido, como las células de músculo liso de las arterias helicinas que están irrigando al pene, se dilatan y viene muchísima sangre y hace que el pene quede erecto, ¿sí? Que es el caso que vemos acá. Se dilatan las células de músculo liso, eso permite que llegue más sangre al órgano, ¿sí? A su vez se aplastan, ¿sí? Se aplastan las arterias y las venas y hace que quede acumulada la sangre en este órgano. Entonces, por medio de estímulos, ¿sí? Del sistema nervioso central, estímulos parasimpáticos van a promover la erección del pene, ¿sí? Estas neuronas parasimpáticas van a hacer que las células endoteliales secreten óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas y lo que va a hacer va a difundir libremente y va a llegar a las células de músculo liso. En las células de músculo liso hay una enzima que responde a este gas que se llama guanilato ciclasa. Y lo que hace esta enzima es muy bioquímico, pero se los menciono, es pasar de GTP a GMP cíclico, ¿sí? El GMP cíclico es el responsable de la erección, que es entonces lo que causa que la célula de músculo liso se dilate, ¿sí? Y aumente el caudal de sangre en el órgano y quede un pene erecto. Pero también hay una enzima que se llama fosfodiesterasa, que lo que hace es catalizar el pasaje de GMP cíclico a GMP, y otra vez el músculo está contraído, entonces hay una detumescencia del pene, ¿sí? Entonces, bien, para las personas que tienen alguna patología en cuanto a poder mantener el miembro erecto, hay una droga que se llama sildenafil, que es conocida como el Viagra, que lo que hace es inhibir esta enzima. Entonces, la estimulación tiene que producirse, ¿sí? Pero esta enzima, este medicamento no produce la erección del pene, pero lo que sí produce es el mantenimiento del pene erecto. Si hacemos un corte histológico del cuerpo cavernoso, ¿sí? Lo que vamos a ver son estos vasos que les mencioné, este tejido eréctil, ¿sí? Con células de músculo liso, que obviamente cuando, como dijimos recién, cuando el músculo liso está contraído, ¿sí? Llega poca sangre al órgano, y cuando estas células responden a la estimulación parasimpática, se libera este gas que actúa sobre las células musculares lisas, produciendo la relajación del músculo, ¿sí? Se relajan las células y estos senos se llenan de sangre, produciendo la erección del pene. Bueno, gracias. Nos vemos en el trabajo práctico. Hasta luego.